Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Kintsugi capítulo 4. A Hefesto le había llevado un tiempo orientarse. Sus emociones, a pesar de su volatilidad, se vieron reprimidas en aras de la supervivencia. Sin embargo, sobrevivir era un reto. Sus experiencias habían agudizado un instinto difícil de ignorar, por muy fuerte que fuera su entorno. Cuando lo dejaron caer en ese lugar aparentemente desconocido, su primer instinto fue buscar refugio y cubrir sus necesidades. Un poco exagerado, dirían algunos, considerando el poder que ahora podía exhibir. Siendo justos, en esa época había seres que representaban una amenaza incluso para Zeus, así que era necesario ser precavido. Innumerables aventuras en Caldea, misiones de Alaya e incluso el conocimiento adquirido en esta vida pintaban los densos bosques como el hogar de seres espantosos. Aún así, ¿era esto realmente lo que se suponía que debía temer? Sentado en su hombro había una especie de duendecillo hinchado. Nunca había visto nada igual en toda su vida, ni siquiera en ambas. Era, literalmente, una pequeña bola circular de pelusa con ojos. Sobre su cabeza había un pequeño espíritu, casi como un muñeco de trapo, y finalmente, sobre su hombro derecho, un duendecillo. Una de las pocas especies de hadas que existían en Grecia. Al parecer, existían en todo el mundo, quién sabe. Pero no eran las únicas. Varios espíritus de la naturaleza lo seguían como a un amigo perdido hace mucho tiempo. No se atrevía a despedirlos, sobre todo cuando le ayudaban a navegar por el denso bosque. El bosque albergaba espíritus antiguos y poderosos. No eran como los dioses, ni de lejos tan dominantes, pero sí peligrosos y astutos a su manera. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas, pero solo un necio superaba sus problemas simplemente porque podía. Fue una de las primeras cosas que Hefesto comprendió con su nueva vida. Como Dios, un Dios genuino, pocos lo responsabilizarían de su comportamiento, e incluso entre esos pocos, era una moneda al aire si les importaba. ¿Quién eras, como persona, cuando tus actos no tenían consecuencias? Cuando pudieras actuar y hacer lo que quisieras, ¿actuarías igual? ¿Serías moral? ¿O serías inmoral? Hefesto era el capitán de su destino, el dueño de su alma, y por eso cargaba con la responsabilidad de su propio comportamiento. Cuando podías actuar como quisieras, era cuando la disciplina importaba más. Cuando finalmente salió de los árboles y vio la costa, Hefesto finalmente comprendió a dónde lo habían enviado de vuelta. Así que fue aquí, murmuró. La isla de Lemnos. En la mitología antigua, se creía que era la isla donde Hefesto creció y barra o donde albergó su forja personal. Qué irónico encontrarse allí por segunda vez en su vida. En realidad, nunca había pisado tierra firme desde que Tetis lo acogió. De hecho, nunca había pisado tierra firme desde que fue llevado a los océanos. Pero aún así, la isla de Lemnos ejercía cierta influencia sobre él, por no mencionar que estaba excepcionalmente bien dotada con una línea mística justo en el centro del volcán. ¿Quién era él para escupirle al destino en la boca si el designio del destino le había salido tan bien? Densamente boscoso, con extensas llanuras y ondulantes colinas montañosas, el lugar ya no tenía asentamientos humanos, aunque estaba seguro de que había algunas aldeas al otro lado de la isla. Tuvo que pasar por allí hace unos años, pues su pasión por los viajes lo invitaba a recorrer la tierra a pie, en lugar de rodearla por mar. Conoció a una centaura llamada Cassandra, una yegua solitaria que luchaba por contener un incendio masivo que se había desatado en la isla y los rugidos de un volcán subterráneo. La erupción volcánica habría devastado la isla entera y más allá, por lo que Hefesto intervino tanto para solucionarlo como para el gran incendio. Esto retrasó su viaje varios días para solucionar los problemas, pero Cassandra había sido una buena compañía y la idea de que todos esos espíritus y personas murieran no le convencía. Lo sabía, pues la colina a lo lejos del bosque era una roca roja y humeante, que rezumaba la divinidad de Hefesto. Cassandra había creado el sello, aunque en realidad era más bien una abertura mística. Ella creó la coraza, Hefesto proporcionó el poder y, juntos, crearon los medios para que la Tierra liberara naturalmente el maná dominante del volcán junto con su presión. El hecho de que estuviera intacta solo podía deberse a las maquinaciones de los espíritus que lo rodeaban.
Si bien no había asentamientos cercanos, dudaba mucho de la idea de que no hubiera gente en la isla. Quizás tenía algún uso. Había quedado abandonado a su suerte durante años tras cumplir su propósito, con las tierras colonizadas hacía tiempo. No había peligro en extraerlo y usarlo para otra cosa. Era imposible saber qué tipo de cambios experimentaría, considerando la flexibilidad de su propia divinidad y la naturaleza de este mundo. Aún así, no era allí donde se encontraba en ese momento. Asegurándose de recordar la ubicación, comenzó a avanzar aún más por la isla. Alejándose del bosque y atravesando las llanuras, finalmente se acercó a la orilla. Asintió, observando la zona con ojo crítico. Una pequeña playa a su derecha, el bosque a sus espaldas y suficiente terreno abierto para hacer algo. Pero lo más importante, ni un solo humano a la vista ni rastro de energía divina. El dolor de Calíope aún resonaba en su corazón. No era el dolor de perder a una amante, un dolor que conocía demasiado bien como Emilia. No, más bien había perdido a alguien con quien había conectado. Ella lo hacía sonreír y disfrutar del tiempo que pasaban juntos. La forma en que había florecido y alcanzado sus sueños era simplemente impresionante. La felicidad alcanzada con las propias manos siempre será más dulce que la felicidad alcanzada por los méritos de otros. Era hermosa y podría haber llegado a ser algo más, la extrañaba. Extrañaba la vida que ella debería haber vivido, la vida que era suya, forjada con su propio esfuerzo y lucha. La injusticia era lo que realmente le dolía. Sabía intelectualmente que no podía hacer nada. Si hubiera sabido que los estaban atacando, habría hecho todo lo posible por intervenir. La razón por la que se sentía tan angustiado era la idea de haberse vuelto complaciente. Había fuerzas aquí que aún no comprendía del todo, pero aprendería. Fue la injusticia lo que más alimentó el brasero de su venganza. Quizás se podría argumentar que era mezquino, pero no le importaba. Cualquiera que fuera el dios involucrado en esto pagaría, de una forma u otra. También estaba el asunto del marido fugitivo. Conocía el miedo demasiado bien, pero era extraño que su espíritu no estuviera en el inframundo. Si bien sus sentidos estaban diluidos en comparación con los de sus parientes, eran muy superiores a los de cualquier ser mortal. Debería haber notado al hombre allí, lo que significaba que de alguna manera estaba vivo. Sin embargo, un proyecto para más tarde, tenía tareas más urgentes que atender. Se estremeció un poco al sentir a los espíritus a su alrededor arrullándolo, respondiendo a su estado de ánimo negativo. Cerró los ojos, sintiendo que los espíritus intentaban acurrucarse más cerca de él. Sus suaves cuerpos peludos lo ayudaban, un hecho que lo sorprendió. Sonrió, recogiendo un espíritu con la mano. Te lo agradezco. De verdad. Pero prefiero estar solo la mayor parte del tiempo. La cortesía parecía ser la clave, pues los espíritus se dispersaron para dejarle espacio. Ya tenía en mente planes para una tumba y un monumento, pero había otra razón para su reticencia a sentarse y revolcarse. El rayo maestro. La lanza de Zeus, necesitaba ser construida. Le había dado su palabra al Señor de los Dioses y no había forma de incumplirla sin graves consecuencias. Además, el trabajo lo distraería del dolor por un tiempo, así que todos saldrían ganando. Después de saldar esas deudas con el Olimpo, forjando las armas de los 12 dioses, tendría tiempo para perseguir sus propios objetivos. Sabía que si no lo hacía, los dioses lo interrumpirían en el peor momento, y no tenían por qué involucrarse en esto. No podía permitir que se involucraran. El panorama político era demasiado amplio y, francamente, demasiado complejo como para navegarlo con presentimientos y suposiciones. Tenía algunas ideas aproximadas sobre por dónde empezar a investigar lo sucedido con Calíope, pero el verdadero problema al que se enfrentaba era que no tenía una dirección clara para crear los símbolos de poder que iniciarían dicha investigación. Cuanto más rápido terminara el trabajo, más rápido podría seguir esas pistas. Desde la perspectiva de un guerrero, la idea de algo grandioso era aborrecible. Solo necesitaba cumplir sus objetivos, ¿qué importaba la estética del objeto en cuestión? Eso sí que podía manejarlo. Pero los dioses eran, por supuesto, difíciles. Si la apariencia no era algo que valiera la pena, la fuerza del arma importaba poco. La usarían, sí, pero serían beligerantes al respecto. Los dioses beligerantes eran menos propensos a dejarlo en paz. Para ser justos, no eran solo instrumentos de guerra, sino una muestra física de estatus. Un recordatorio para los dioses menores de que su fuerza no tenía igual. Al menos, esa era la sensación que Hefesto percibía en las reacciones.
Le falta la comunicación tácita y los matices que los dioses parecían tener, por lo que tuvo que arreglárselas. Intentar convertir su residencia en un secreto era una tarea inútil. Hermes y otros embaucadores como dioses podrían abrirse paso sin problemas. Quizás si fuera una entidad divina plena y auténtica, su divinidad bastaría para bloquearlos. Pero su naturaleza fragmentada y sus limitados medios para conjurar incluso runas mortales básicas fuera de sus creaciones le hacían dudar de su capacidad para ocultar su hogar. Necesitaba un hogar, principalmente para tener un lugar donde descansar. Caminar y viajar durante todos estos años le había generado una sensación de inquietud, una necesidad de asentarse y simplemente respirar un poco. Sin embargo, la idea de que de alguna manera se sentiría solo era absurda, así que no necesitaba ocultar su hogar, no cuando era redundante. Después de todo, los objetos secretos que crearía ya contaban con la mejor bóveda posible. Cualquier forja que creara allí palidecía en comparación con la verdadera forja que yacía en su propio ser. Era un lugar al que nadie podía acceder sin su permiso, literalmente. Entonces, ¿qué mejor manera de engañar a los enemigos y ladrones invisibles que un lugar reforzado con defensas increíblemente fuertes y algunos tesoros básicos pero poderosos? Porque tenía enemigos, de eso no cabía duda. Lo que le ocurrió a Calíope fue solo la revelación, la demostración de que, por alguna razón, él era un objetivo. Las razones no importaban, solo la certeza de que se estaba jugando el juego. Así que lo creó sin preocupaciones. Usando proyección, reforzada con divinidad, creó una cabaña. No era muy avanzada en comparación con los diseños arquitectónicos que conocía, pero estaba muy por encima de los límites de la creación humana en esa época. Sin embargo, necesitaba ayuda mientras su magia finalizaba su creación. Aunque hábil y poderoso, carecía de la capacidad de manejar runas como estaban destinadas. Su propia esencia le permitía el atajo de transcribir runas con el pensamiento, pero en el momento en que se aplicaba fuera de espadas y armaduras, bueno, se desvanecía, la estabilización instintiva desaparecía. Quería un hechizo de protección para mantener alejados a los humanos. Cuanto menos se entrometiera en su desarrollo, mejor. Eso, y que vendería aún más este lugar como su residencia mortal. Giró la cabeza bruscamente hacia la izquierda. El aroma del bosque le inundó la nariz, algo imposible considerando su proximidad al océano. Mentalmente preparó algunas espadas, listas para disparar, pero se relajó al ver un rostro familiar. Más allá de cualquier comprensión normal, una centaura se deslizaba por las praderas abiertas, con una gran sonrisa en el rostro. Era exactamente como Hefesto la recordaba años atrás. Largo cabello castaño, rizado alrededor de su hombro y pecho izquierdo. Vestía una túnica verde alrededor del pecho, cuyas mangas llegaban hasta sus antebrazos y se extendían ligeramente sobre el pecho de su cuerpo equino. En su espalda llevaba una prenda usada para pasajeros, como ella misma lo describió, pero él podía percibir los poderosos amuletos protectores que la cubrían. Un diseño ingenioso, aunque limitado por el material y la habilidad del artesano. Las runas y los sellos podrían haberse tejido con más cuidado, pero eso era solo una muestra de su perfeccionismo. Cumplió bien su función. Hefesto. Gritó. Su mitad humana era un ejemplo extremo de la fisicalidad humana. Sus músculos eran grandes y se integraban a la perfección con los músculos de sus extremidades de caballo. La parte superior de su cuerpo brillaba con una ligera capa de sudor que realzaba los contornos de su físico. Cassandra respondió él, asintiendo. Ella se quedó boquiabierta al ver su estatura, la forma en que su cabeza estaba a escasos centímetros de su estómago humano, cuando antes estaba encorvado hacia adelante, más cerca de sus rodillas. Estás caminando. Ella trotó a su alrededor, observando cada centímetro. Incluso llegó a enroscar un dedo en su cabello. Se estremeció al sentir la cálida y sedosa sensación. Supuestamente, dijo que era lo más suave que había tocado en su vida. Sí, eso le extrañó, pero le permitió sus excentricidades. Después de todo, más vale una persona honesta que una mentirosa. Eso y que era afecto sincero, algo de lo que carecía. ¿Cómo? Es increíble cómo perdió la sonrisa al inclinarse hacia adelante tanto como su cuerpo le permitió. Una expresión de malestar se dibujó en su rostro al comprenderlo. Tus piernas, susurró. Un sacrificio necesario, sonrió Hefesto, no del todo preocupado por la realidad de su impedimento y sin comprender bien su enfermiza reacción. Y bien, murmuró, y cualquier excusa para no seguir hablando del tema era aceptada con gusto. Hace tiempo.
Supongo que te vas a instalar aquí, ¿no? La expresión esperanzada lo reconfortó. Sinceramente, si no hubiera estado buscando a Leto hace tiempo, podría haberse establecido aquí antes. ¿Fue por eso que lo enviaron? ¿Algún tipo de conexión? ¿Qué implicaba eso con Styx y su conocimiento de él? ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto vio? Estás divagando otra vez, dijo Cassandra riendo entre dientes, sacudiéndole la cabeza. Gimió un poco, sacudiendo el dedo dolorido. Disculpas, eso fue grosero de mi parte. Cassandra chilló. Oh, me encanta esa cosita tuya tan educada. ¿Y qué? ¿Ni te das cuenta? Ay, da igual, la mitad de los dioses hablan con tanta rudeza. Pan es un imbécil con todo esto, dijo con una sonrisa burlona, pero hasta Abredes me trata como a una mula. Que Pan fuera un imbécil era normal, pero no conocía el nombre de Abredes, quizás algún tipo de espíritu divino. Arqueó una ceja cuando Cassandra empezó a hablar sin parar sobre idas y venidas, mencionando ninfas y dioses que él ni siquiera conocía. Olvidó que era una chismosa y, sin embargo, el hecho no lo molestó. Su sonrisa y energía fueron más que suficientes para hacerle sentir bienvenido, y eso valió la pena que siguiera divagando. Murmuró tanto que Hefesto simplemente asintió, terminando más de su pequeño proyecto. La cabaña era más bien un bungalow, una casa de una sola planta. Tenía planes de excavar bajo tierra en el acantilado en el futuro, pero eso era para más adelante. Quería que su forja fuera un secreto, así que al menos tenía que esforzarse. Mientras ella hablaba, empezó a conjurar herramientas y una caña de pescar. Normalmente conjuraba un barco, pero considerando las criaturas que vivían en el mar, prefería que el barco estuviera hecho de un material más resistente. Era improbable que algo pudiera romperlo, pero quería probar suerte como carpintero de barcos. Cassandra rió entre dientes. Tropezó junto a él mientras se dirigían al bosque, con Hefesto decidido a encontrar materiales para él y para Cassandra. Lo siento, sé que divagaba. No te preocupes, estaba prestando atención. Si no te importa, ¿podrías indicarme dónde están los árboles libres de ninfas y espíritus? Prefiero no inmiscuirme en casa de nadie. Ella le dedicó una leve sonrisa y, de un lado de su cuerpo, tomando algo de la tela que cubría su cuerpo equino, sacó un pequeño bastón que parecía tener 4 ramas enrolladas en una sola. Un foco mágico. De los malos, además. Lo había notado años atrás y, en aquel momento, tomó nota mental para mejorar el diseño básico. Una nota en la que se había concentrado con avidez durante su estancia en la dimensión separada de Leto. Quizás sería un buen regalo, por la ayuda de Cassandra. De repente, se vio alzado en el aire. Su instinto de golpear a lo que lo levantara le pasó factura mentalmente. Aún así, la forma en que Cassandra lo colocó sobre su lomo equino fue apreciada, aunque el gruñido que emitió al ajustarlo fue irrisorio. Estás más pesado. Sonrió, pero puedo soportarlo. Dijo, curvando el brazo. Trotaba por el bosque, curvando el espacio a su paso. Lo que incluso a él le habría llevado unas horas cruzar a pie, suponiendo que caminara a paso humano, lo cruzó en cuestión de segundos. Se concentró en todo el proceso, esforzándose por comprenderlo. Por supuesto, era un esfuerzo inútil. Su comprensión incluso de los fundamentos de la magia y la biología de los centauros era, por supuesto, deficiente. Aún así, a pesar de la velocidad con la que viajaban, podía ver un camino familiar, el que Cassandra había tomado años atrás en su intento de obtener ayuda con respecto a la destrucción de la isla. Y esto es, y Cassandra sonrió, ¿te acuerdas? Por supuesto, nos dirigimos al árbol de Whis, ¿no? Whis, la ninfa de lo que debía ser el árbol más ridículo que Hefesto había visto jamás. Era un árbol antiguo y poderoso, que hacía tiempo había alcanzado un estado divino. Aunque no era tan poderosa como una diosa verdadera, su conocimiento era extraordinario. Gracias a ella, aprendió a consolidar y extinguir su propio poder, creando con Cassandra la piedra sello que liberó la presión del volcán. Ella lo había guiado sin restricciones. Sería bueno volver a verla. Frunció el ceño, sintiendo que el temperamento de Cassandra se calmaba. Atravesó una especie de subespacio, una especie de nicho oculto que separaba a las ninfas de los humanos, y redujo la velocidad. Era el método habitual para ver a Whis, pero no la encontraba por ningún lado. Dejando que Hefesto saltara de su espalda, rozó con la mano el tronco de un árbol. Se alzaba solitario en medio de un mar de hierba, con las ramas ondeando con melancolía. Sabía lo que era. Él se quedó a su lado y le presentó sus respetos. ¿Cuándo falleció?
Hace un año, susurró, trazando una especie de patrón en la madera. Hefesto se frotó la mandíbula y suspiró. La recordaba. Whis parecía joven, como todas las ninfas, pero era terriblemente vieja. Cuando detuvo la erupción que amenazaba con destruir la isla, ella fue una de las muchas ninfas de la isla que celebraron. Era tan brillante y joven como las demás, bailando toda la noche sin ningún signo de debilidad ni de edad. Su memoria era idéntica, por lo que nunca olvidaba del todo nada de lo que encontraba, razón por la cual le pareció tan extraño que ella hubiera fallecido con lo que él sabía. Parecía sana y fuerte, aunque, claro, tampoco era humana. Sé que las ninfas no viven eternamente, pero el árbol simplemente crece y no muere por la edad ni la enfermedad. Su árbol era una de las estructuras divinas más poderosas que he conocido. Me parece extraño que simplemente muriera. Cassandra rió entre dientes, mirando a Hefesto. Señaló a los vientos mientras hablaba, con una sonrisa agridulce en el rostro. A veces olvido que hay cosas que uno desconoce. Las ninfas como Whis no mueren, sino que transicionan. Tenía una fuerte conexión con la Madre Tierra, una de las pocas hijas directas que tuvo a través de la polinización. Era el ser vivo más antiguo de esta isla. Puede que no esté muerta, pero su tiempo con este árbol ya había pasado. Cassandra sonrió, mirando al otro lado. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha este audio en otro canal, solo lo copiaron y pegaron ayudándonos a crecer más. Sé que Whis regresará algún día, sea cual sea la forma que adopte, pero por ahora nos ha dejado. ¿Es esto algo común? ¿Estas transiciones? Negó con la cabeza, quitando algunas marcas y hojas sueltas del árbol. Redibujó algunos sigilos. Los signos brillaron brevemente al volver a aplicar algunos que se estaban desvaneciendo. No. Normalmente solo los hijos directos de los primordiales se elevan como lo hizo Whis. La mayoría de las ninfas mueren con su árbol. Ya, veo, entonces ¿por qué me trajiste aquí? Preguntó Hefesto. ¿No será para cosecharla? Eso, corrigió Cassandra retirando la mano, la ausencia de su ninfa hace que este sea simplemente un árbol normal. Él la miró con una expresión vacía. Ella rió levemente. Bien, punto. Todo lo que un árbol divino puede alcanzar. Normalmente no es un problema para los árboles normales, pero creció tanto que el árbol no caerá por medios naturales. La energía que contiene no puede revertir a la tierra si el árbol no cae. ¿Lo sientes? Hefesto posó la mano sobre el árbol y frunció el ceño, concentrando sus sentidos más allá de lo que podía oler. Le costó un poco, pero logró penetrar la divinidad del árbol. Había una energía enfermiza en su interior. La corteza exterior estaba bien, pero la energía purulenta estaba lejos de serlo. Necrosis, explicó Cassandra, frunciendo el ceño mientras aplicaba más runas. El poder que contenían contenía la energía, pero se descomponían rápidamente. Cuando una ninfa muere o abandona un árbol, la energía necrótica suele ser suficiente para derribarlo y extinguirse. Un proceso natural. Pero su árbol es tan grande y poderoso que ha adquirido suficiente poder para crear maná necrótico con la potencia suficiente para infectar a otros seres vivos. Crecerá y se extenderá mucho más allá de su pequeña dimensión. Con el tiempo suficiente, el árbol se convertirá en una estructura maldita. Whis le pidió a Pan que cortara su árbol cuando ella se fue y griega. Él nunca se molestó en hacerlo, incluso después de cobrar su pago. Ah. Ya había oído hablar de esto antes. Emis ya había aprendido de pasada que talar árboles era una forma de cuidar los grandes bosques. Demasiados árboles en una zona singular crearían suficiente sombra como para matar arbustos más pequeños y similares. Pero en realidad, era el consumo de nutrientes del suelo lo que mataría a los árboles más pequeños y débiles, convirtiéndolos en peligros que albergaban hongos y material inflamable. Claro que hacía falta mucho para que un bosque necesitara algo así. Quizás este era el equivalente divino. La energía necrótica se creó obviamente en la separación, una que Whis no pudo evitar, así que buscó ayuda. Un momento. Disculpe. Cassandra suspiró. Estuvo bien, solo odio que ni siquiera cumpliera su palabra, no que la diera en primer lugar. Asqueroso, pero normal si se siguieran los mitos griegos. Aunque no le impediría patear a Pan en el pene, le gustaba Whis. Aún así, Pan. ¿En serio? Pan, un señor de lo salvaje. El señor de lo salvaje, pero sí ese Pan, sonrió. Ja. Era ridículo que Pan se llamara a sí mismo el señor de lo salvaje, como si fuera la entidad singular que reinaba sobre la totalidad del concepto.
¿Y Artemisa? ¿Los espíritus de la naturaleza? Incluso otros dioses menores compartían el dominio de Pan. Por lo que pudo deducir, estos señores de lo salvaje tenían la tarea de mantener los ecosistemas del mundo sobrenatural, y algunos también llevaban sus deberes al plano natural. Los elegidos de Gaia, por así decirlo. Parecía que uno no estaba haciendo su trabajo. La idea de que también tomara algo y ni siquiera tuviera las agallas para hacer lo que se le pedía era aún más espantosa, más allá de la enfermiza naturaleza transaccional. Aún así, Pan no era un verdadero dios. Divino por naturaleza, sí, pero no era un dios como Hera y los demás. Era más como Whis y las otras ninfas, un espíritu divino. ¿Por qué lo necesitaban? ¿Eres fuerte, Cassandra? ¿Seguro que puedes talar un árbol? Su magia era increíblemente potente, incluso comparándola con sus recuerdos. Cassandra le sonrió, echándose tímidamente el pelo por detrás de las orejas. La fuerza tiene poco que ver. Este árbol es el centro de este bosque. Whis usó su propio cuerpo para centrar este pequeño subespacio. Lo usó para que otros espíritus de la naturaleza pudieran escapar de los titanes y otros dioses cuando los llamaban. A muchos les gusta la atención, lo admito. Pero la mayoría simplemente, no quería tener nada que ver con ellos. Whis protegió a quienes no querían involucrarse aquí. Se giró, mirando a todos los espíritus que habían acudido al árbol en esos breves instantes. La tristeza era densa, algo que casi podía saborear en la parte posterior de la lengua. Quizá esta separación fuera inevitable, pero eso significaba poco para el dolor que le causaba. Eso, y que su corteza es mucho más fuerte que cualquier cosa con la que pueda lidiar, resopló Cassandra. Magia, fuego, incluso blandirle un hachazo apenas lo ha dañado. Necesita ir a Ep, por ella. No toleraría que su poder, cualquiera que sea su remanente, causara dolor. Si puedes usar el árbol para otras cosas, mucho mejor. Sé que lo usarías bien. Puso una mano sobre la espalda de Cassandra, bueno, sobre la de su caballo. El tiempo que pasaron juntos fue breve, pero incluso Hefesto sintió compasión por ella, lo suficiente como para ignorar ese apodo tan horrible. Ese había sido, durante un breve periodo, una fuente de información. Una deuda que se había formado a partir de ese conocimiento, una deuda que parecía poder saldar. Aún así, tenía que asegurarse. ¿Fue su último deseo? Ella asintió, y él vio a numerosas ninfas reunidas alrededor del árbol. Sus expresiones esperanzadas consolidaron su decisión. Aunque les entristecía que les quitaran una parte de su protección, su respeto por su último deseo era evidente. Está bien, lo intentaré. Parecía que el tiempo era oro. A cada instante, las energías necróticas que sentía supurar en el árbol se extendían, devorando las runas. No ocurriría hoy, ni siquiera mañana. Pero con el tiempo, las runas ya no serían suficientes para contener esta energía descarada y malvada. Era extraño oler la podredumbre y ver cómo el espacio a su alrededor la aplastaba hasta convertirla en un solo punto. Era como alguien que intentaba meterse la mano en la boca y morderse para no soltarla. Técnicamente era posible, pero ¿para qué molestarse? Los sigilos de Cassandra absorbían el poder del propio árbol, haciéndolo así más vulnerable a la podredumbre de lo normal. La intención era clara. Este árbol debía desaparecer. Hefesto apoyó la mano en el árbol y, mediante análisis estructural, intentó comprender a qué se enfrentaba. Había visto a su amiga Centaura desgarrar la tierra bajo sus pies sin mayor problema, una hazaña bastante común hoy en día para un mago, pero la idea de que su fuerza no fuera suficiente le resultaba extraña. Energías que no entendía se enroscaban alrededor del árbol, gritando y corriendo sin pensarlo dos veces. Más allá de la divinidad, había una pequeña chispa de poder primordial, una pequeña brizna del poder de Gaia, dejada por Whis. Tan pequeña y potente, que podía entender por qué Cassandra necesitaba un dios para deshacerse de ella. Comparada con él, era muy débil, bastante fácil de superar, pero aún estaba más allá del alcance de la magia mortal eliminarla y cortarla. Cassandra, a pesar de su naturaleza inhumana, estaba usando magia mortal. Sabía lo que necesitaba. De sus manos, invocó un noble fantasma. Aunque había una gran selección a la que aún no podía acceder por completo, esa era simplemente la memoria consciente e idética instintiva. Con tiempo, podía invocar todo el contenido de su esfera de realidad. Incluso para un dios, las armas infinitas tardaban un segundo en analizarse si no se memorizaban. Incluso las más ridículas necesitaban un segundo a veces. Por ejemplo, este era un noble fantasma que Archer nunca pensó que necesitaría usar. Era el hacha de un tal Paul Bunyan.
Era básicamente inútil, un objeto desechable hecho para un espíritu que ni siquiera era un espíritu heroico, para empezar. Pero aún así, el hacha en sí era un arma que trascendía los materiales modernos. Un arma que existía en un frente espiritual, no físico. Una que se formó y templó con el mito de talar árboles y partir la tierra misma. Se acercó al árbol y se preparó para blandirlo. Por lo que Cassandra había descrito, este árbol era fuerte y lo mejor sería golpearlo con todas sus fuerzas. Cassandra se estremeció al ver cómo los músculos de su espalda se expandían violentamente, y la presión le rozó el rostro con el viento. Empezó a sudar un poco, sintiendo una extraña presión física que antes no tenía. Recordó a Pan intentando talar el árbol de un solo golpe. No usó armas, pero su brazo estaba envuelto en todo el poder de la naturaleza. No hizo ninguna mierda. Tras fracasar, huyó a toda prisa, sin importarle las consecuencias que pudiera dejar. Whis se había horrorizado. Cassandra recordaba haberla abrazado durante unos días, consolándola. El señor probablemente creía que nadie lo había visto fracasar y rendirse, pero Whis lo sabía, y Cassandra también. Había preparado un gran ritual para expulsar a gente como Pan de la isla, y hasta el momento había funcionado de maravilla. Era la razón por la que seguía con vida, después de todo. Si Pan supiera que ella sabía de su fracaso, probablemente no lo dejaría vivir. Aún así, feliz como estaba de que el último deseo de Whis se cumpliera, la idea de que el árbol de su examante fuera destrozado poco a poco iba a ser un infierno. Se tensó al ver a Hefesto gruñir y abanicarse. Esperaba una cantidad agonizante de golpes. En lugar de eso, el viento estalló con la fuerza de un maldito huracán. Lo decía literalmente. Algunos espíritus incluso flotaron en el aire, con una expresión de asombro en sus rostros al ser lanzados a la distancia. El maná que percibía del viento se desintegró en partículas inofensivas, retorciéndose para recomponerse. El extraño hacha de aspecto caricaturesco atravesó el antiguo árbol, partiendo la madera con un filo afilado y un fuerte chirrido. El cabello de Cassandra fue arrastrado por el viento, junto con todas las hojas a su alrededor, y una parte de su torso se elevó del suelo incluso con su ayuda mágica. Parpadeó, al registrar la fuerza absurda que acababa de presenciar. Era inconcebible. El poder de los dioses, sin duda. El árbol comenzó a caerse, pero, por suerte, su amigo lo atrapó con la mano, usando su energía para estabilizar el tronco mientras lo depositaba con cuidado. ¿Hay que quitar las raíces? Preguntó, volviéndose hacia ella. Sonrió. Debía admitir que se preocupó al enterarse de que Hefesto había encontrado a Leto. Al fin y al cabo, una cosa era ser decente cuando necesitabas algo de alguien, y otra muy distinta cuando ya no lo necesitabas. Pero, por suerte, él no era diferente. Se acercó trotando e inspeccionó el tocón. Lo golpeó con atención, con la mano de Festo extendida y cerca, por si acaso. Se burló, pero agradeció el esfuerzo. Él también era así antes. Preguntaba cómo ayudar, tenía cuidado con quién hablaba, siempre era educado. Siempre actuaba sin preguntar. Cuántas pequeñas cosas hacía por los espíritus de la isla, cambiando sus vidas sin pensarlo ni esforzarse, desestimando sus agradecimientos y aprecios sin decir palabra. No se parecía en nada a los demás dioses, ni a Pan con su actitud grosera y pervertida, ni a Hécate, su anterior amo. Eso no significaba que su amo fuera malvado ni nada por el estilo, pero era una ama fría, pero tenía algo de bondad. Cassandra miró por última vez el muñón de Whis antes de contentarse. No, el árbol ha sido cortado y no queda nada de energía. Hefesto asintió, colocando las manos sobre el tocón que quedaba. Filtró la energía de su cuerpo en él, dejando que la tierra bebiera de su divinidad. El espacio se estremeció un poco y el cielo azul sobre ellos se nubló ligeramente. El maná de agua y fuego comenzó a acumularse mientras el mundo se expandía poco a poco. Le tomó un momento comprender lo que hacía. Estaba alimentando los encantamientos originales de Whis. Usando el tocón como nuevo nexo, alimentaba las runas y bastones originales con su propio poder, reestructurándolos en una nueva y poderosa serie de amuletos de protección. Aún no podía crearlos, pero era de la misma manera que habían creado el sistema de ventilación años atrás. Mientras alguien formara el contorno, la divinidad de Hefesto podría llenar los espacios vacíos. Una imposibilidad para otros dioses, debido a las restricciones de sus dominios. Un fragmento de cristal carmesí se desprendió del tocón, el fragmento conector que permitía controlar la dimensión. Lo recogió y se lo lanzó a Cassandra. La alegre yegua lo atrapó y lo contempló.
Whis amaba este espacio y la seguridad que brindaba a los demás, pensar que continuaría. Miró fijamente a su amigo, sin palabras, incluso ahora. Se conformó con intentar expresarle todo su aprecio con una sola mirada. Su respuesta fue típica. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? No fue para tanto. No hay necesidad de preocuparse. Su rostro era tan estoico como siempre, con una expresión serena de calma. Ella sonrió de todos modos. Tenía razón, después de todo, no era para tanto. Cassandra llevaba tiempo buscando maneras de compensar los requisitos de divinidad para la dimensión y se había decidido por una variante improvisada. Funcionó, pero los dioses podían invadir si querían, ya que la energía era más débil. Solo hizo inyectar energía en un sistema existente. En realidad, no era gran cosa. Pero era el hecho de que Pan y Abredes nos molestaron en hacerlo, aunque sus divinidades lo permitían. Pan se negó a menos que todos los que entrarán estuvieran dispuestos. Abredes era el dios local del río y quería diversos sacrificios que simplemente no estaban contemplados. Sin embargo, Hefesto simplemente lo hizo y le entregó todo el control de dicha energía que canalizó directamente a sus manos. Claro, ella no podía hacer nada con ella sin volar por los aires, pero eso no importaba. Era el principio del asunto. Tú, susurró Cassandra. Recuerdo algo de Whis, explicó Hefesto, mirando el tocón. Que devolver era tan importante como dar. Este árbol y puedo hacer muchas cosas con él. Me pareció justo dar algo a cambio. Fue como si el viento le hubiera acariciado la mejilla, un suave susurro de agradecimiento resonando por el espacio. Colocó las manos sobre los restos cercenados del árbol y absorbió lo poco que quedaba de la chispa primordial. Le interesaba ver qué podía hacer en su propio mundo. De inmediato supo que replicar esa maldita cosa era imposible. Una chispa primordial pura como esa jamás podría replicarse del todo, pero podía usarla como fuente de maná puro. Podía sentir cómo el poder de la Madre Tierra se saturaba en su esfera de realidad, fusionándose en una forma que revisaría más tarde. No se fusionó con él, algo así simplemente imposible, pero el material en el que se había convertido dentro de él era otra historia. Un tiempo para más tarde. Además, no mentía sobre lo que le dijo a Cassandra. Las maderas antiguas que copió para el arco de Apolo y Artemisa eran de la más alta y pura calidad. Pero este era el verdadero árbol antiguo nacido de un hijo de Gea, era casi igual a la madera divina que podía producir con su esfera de realidad. Lo que era diferente era su austera cualidad terrosa. La madera divina usada anteriormente era prácticamente una pizarra en blanco, pura y divina, pero carecía de otras cualidades aparte de esta. Pero el árbol que acababa de talar estaba saturado de poder natural, era el material perfecto para fabricar cualquier cosa relacionada con la magia de la naturaleza o artículos que estuvieran en sintonía con ella. Su primer pensamiento fue Cassandra, creando un foco para ella. Su otro pensamiento fue Demeter. La madera sería perfecta para una hoz, aunque no estaba del todo seguro de que ella estuviera dispuesta a que ese fuera su símbolo de poder. Mierda, si quería hacerlo bien, tal vez tendría que regresar al Olimpo después de crear el nuevo rayo de Zeus. Se levantó, saludando cortésmente con la cabeza a las ninfas que se cruzaron en su camino. Negó con la cabeza cuando Cassandra le indicó que subiera a su lomo. Al menos esta vez lo dejó subir. Era un adulto, por el amor de Dios, podía levantarse solo, gracias. Ahora sobre él, se giró y parpadeó al ver a varias mujeres núbiles soplando este árbol sobre sus hombros sin problema. Oh, gracias. Asintieron en agradecimiento, piando en respuesta en un idioma que él no podía descifrar. Las risitas no ayudaron. La dimensión era fuerte y, con Cassandra al mando, partieron sin problemas. Empezó a trotar lentamente antes de volver a doblar el espacio. Cassandra estuvo extrañamente silenciosa en el viaje de regreso. Hicieron un tiempo excelente, atravesando mucho más rápido que las ninfas, obviamente. Situados de nuevo en su cabaña, sin rastro de Dios ni de hombre alguno, era un buen día. No estaba preparado para nada de eso. La muerte de Whis puede que no haya sido tan dolorosa como la de Calliope y su familia, pero aún así fue horrible. Pero el hecho de haber preservado tanto su intención como su último deseo lo hacía sentir bien. Que seguía siendo útil. Era egoísta obtener felicidad ayudando a los demás, sí. Pero los dioses y los humanos eran, en última instancia, criaturas egoístas. Se sentía bien ayudarlos como lo hacía, incluso si ganaba fantástico material futuro a cambio. Pero ahora, solo quería pasar un rato tranquilo.
Así que, cuando las ninfas llegaron con el árbol, les indicó cortésmente que lo colocaran donde quisieran. Enseguida se dieron cuenta del ambiente y, afortunadamente, lo dejaron en paz. Cassandra le hacía compañía, y su tranquilidad le sentaba de maravilla. Miró al mar, absorto en la visión del agua chapoteando y agitándose tranquilamente. El olor del océano, siempre lo tranquilizaba. Sin importar el propósito de Tetis al criarlo, siempre agradecía que lo hubiera traído a las profundidades del océano. Después de todo, era mejor allí que en la superficie. ¿Estás bien? Sonrió, mirando la arena lejana, sintiendo la tierra suave debajo de él. Y no, pero yo sí. ¿Y tú? Suspiró, con una leve sonrisa en el rostro. Se sentó a su lado, con sus piernas equinas cómodamente arrodilladas junto a él, a su alcance. Por suerte, no lo tocó. Quizás era ese sentido común del que hablaban tanto y que él nunca pudo comprender del todo. Luchó por decir algo, pero se conformó con sus propias palabras. No, pero lo seré. Creo que deberías poder volver a ver a Whis, ¿no? ¿No fuiste tú quien siempre dijo que no existía nada seguro? Dije que no existe tal cosa como una garantía, pero sí, es un buen punto. Cassandra sintió que una lágrima o dos fluían, lágrimas viejas pero inconclusas. No será lo mismo. Él se volvió hacia ella. Whis y yo y estábamos juntos. Ya veo, y ella, oh. Cassandra asintió, mirando la vasta agua, como si ésta le pudiera dar respuestas. Ella seguía diciendo que me estaba liberando, lo que sea que eso signifique. Cassandra se rió, con un nudo en la garganta. No sabía cuánto tiempo duraría, ni si seguiría igual, y un montón de cosas que no paraba de soltar. Al final, me dijo que nos dejáramos llevar. Que estaba bien que las cosas terminaran. Que estaba bien que yo siguiera adelante. Ella hizo un gesto hacia Festo con una pequeña sonrisa ingeniosa. Creo que fue la diferencia de edad. La asustó. O algo así. Se encogió de hombros. Algunos no pueden superar algo así. Supongo que incluso las ninfas no son diferentes. Se sentaron en silencio. Observaron cómo el sol empezaba a oscurecerse, y Hefesto sonrió al ver las hermosas estrellas y la luna que empezaban a hacerse visibles. Cassandra se giró hacia él, con la cabeza suspendida sobre la de él. Hiciste muy bien, sonrió, estabilizar ese espacio. Mírate. Has llegado muy lejos con la magia. Apenas hice nada. Simplemente impregné el espacio con energía pura. Fue el esfuerzo de Whis lo que permitió que tal cosa importara. La yegua parpadeó, con la confusión claramente escrita. ¿No te enseñó Leto o algo así? Si no era Leto, ¿de qué profesor estabas hablando? No, la Madre Celestial no me enseñó. Nuestro acuerdo me mantuvo alejado de ella con regularidad, aunque me enseñó algunos hechizos, aunque los fundamentos que me explicó eran demasiado divinos. Necesito los verdaderos fundamentos, esos que puedo rehacer según sea necesario. El aquelarre resulta difícil de encontrar. Ni siquiera la Madre Celestial sabía dónde se instaló la Madre de las Brujas. Puede que Leto no lo supiera, pero sabía con precisión dónde estaban, más o menos. La isla de Circe era el lugar más lógico para el aquelarre ahora. El problema era que no quería ser apuñalado ni aniquilado con solo aparecer. En algún momento se sabría la ubicación de la isla de Circe, pero ese momento no era ahora. Si se aventura a adivinar, el aquelarre obviamente se mudó de la isla una vez que se conoció su ubicación. No, si quería que le enseñaran, entonces tenía que hacerlo bien. Entiendo que no quiera llamar la atención, pero debo decirlo. Hécate no te enseñará, dijo Cassandra. Se volvió hacia ella con una expresión bastante incrédula. Arrepentido también por el uso imprudente de nombres. Cassandra simplemente se encogió de hombros. Sintió la necesidad de animarla, burlándose de su seguridad. ¿Será posible un intercambio por algunas lecciones básicas? Entiendo que no me enseña los detalles de su dominio, pero dudo que evite enseñarme lo básico. Incluso las lecciones de un estudiante o algo así serían suficientes. No necesitaba mucho. Solo quería asegurarse de no crear vida de la nada por accidente. Los dioses lo hacían con tanta frecuencia que seguro que había accidentes constantemente. Se negaba a creer que el ornitorrinco, por adorable que fuera, no fuera en realidad una cagada de los dioses. Prefería evitarlo, gracias. Leto, a pesar de todo su poder, carecía de la capacidad de enseñarle más allá de simplemente hazlo. Odiaba que funcionara para algunas cosas, pero necesitaba más precisión. Más control.
Eres un chico. Otra vez con ese estúpido apodo. Y ella solo enseña a brujas. Eso es lo suyo, literalmente. ¿En serio me estás diciendo que hay un requisito de género? ¿Qué te hizo pensar que no la había? ¿Hablas en serio?, gruñó Hefesto, suspirando por su mala suerte. Hécate era la opción obvia. Además, es un titán tónico de todos modos, no puede abandonar el inframundo por un período prolongado de tiempo. Y bueno, joder. Genial, murmuró, frotándose la mandíbula irritada con la mano, así que tendré que buscar en otro lado. En realidad no, sonrió Cassandra. Ahora somos vecinas. No me importa darte algunos consejos. Después de todo, ella me enseñó. Se volvió hacia ella, incrédulo. ¿Qué? Cassandra asintió, sonriendo tímidamente. Aprendí algunas cosas de Whis también, así que eso también está ahí. ¿Cómo diablos lograste que ella te enseñara en primer lugar? Nunca te conté cómo dejé mi manada, ¿verdad? Sé que mencionaste que era un tema delicado esos pocos días que tuvimos. En ese caso, ignora mi curiosidad, no hay necesidad de sacar a relucir algo así sin motivo. Cassandra rió entre dientes, poniéndose de pie. Sacudió las piernas como si fuera humana, era un poco inquietante, Hefesto lo admitiría, y respiró hondo. No. Se lo dije a Whis porque confiaba en ella. El tiempo que pasamos juntas fue increíble, sonrió, frotándose la tela que adornaba su espalda a modo de silla de montar improvisada. Ella se volvió hacia él con una sonrisa serena. Confío en ti, Ep. Deja de llamarme así, se quejó, me haces parecer un niño. Y pero tú sí, se rió, apenas tienes 50. Ah, eso. Era fácil olvidar que Cassandra tenía fácilmente más de un siglo. En términos humanos, estaba en una etapa similar a la de una joven adulta. Sí, sí, eres mayor que yo. Continúa. Se levantó, siguiéndola mientras ella empezaba a dejar rastros de su magia sobre su cabaña. Sigilos y bastones de protección. Tarareó, apreciando el esfuerzo. De todos modos, apreciación restringida. Los centauros son un grupo y lleno de energía, sonrió, siempre en movimiento y viviendo en libertad. El viento a nuestras espaldas, el sol sobre nuestras cabezas. No hay nada como cabalgar con tu manada. Ah, así que de ahí sacaron la palabra los humanos, quizás. Probablemente no. Pero yo siempre fui diferente. No apreciaron lo que era. ¿Una lesbiana? ¿Qué carajo es una maldita lesbiana? Arqueó una ceja y se dio cuenta rápidamente de que estaba usando un lenguaje moderno. ¿Una mujer que busca el amor y el afecto de otras mujeres? Ella se giró hacia él, mirándolo con una expresión como si él fuera el mayor retrasado jamás experimentado en la historia. ¿Qué? ¿Eso es, qué? No, es porque uso magia. Tienen una palabra para eso. Bruguo. ¿Un hermano? Bruguo. Ella giró en otra esquina alrededor de su cabaña, sacudiendo la cabeza con una débil sonrisa. Dices cosas muy raras, Ep. De todas formas, no les gusta la magia. ¿Y punto en serio? Se giró hacia él con una sonrisa triste. Raro, ¿verdad? O sea, somos mitad caballo, mitad humanos. Básicamente caminamos, hablamos, somos mágicos. Precisamente. ¿Por qué les importaría que lo usaras? La mirada que le dirigió lo dijo todo. El dolor era evidente. Por estúpido que fuera, seguía existiendo. Les importó mucho. Me echaron de la manada después de que mi magia se descontrolara un poco, hacía tiempo que no veía a mamá ni a papá. Fue durante mi huida de la manada que Hécate me encontró. Al parecer, que me gritaran y me llamaran brujo fue suficiente para invocarla. Bueno, en serio, ¿qué demonios era la traducción de brujo? Definitivamente no era una palabra que tuviera equivalente en ningún idioma que Archero Hefesto hubieran escuchado en toda su vida. ¿Así se sentía aprender cosas nuevas? Fue genial. Ella te acogió, añadió Hefesto, ¿te enseñó? Sí. Dijo que le interesaba saber hasta dónde podía llegar una aprendiz de centauro como yo. Pasé una década entre ellos, y me di cuenta de que no era mi estilo. Parecían muy cabreados cuando me fui, bueno, había hecho amigos, pero me dijeron que no volviera. Vamos, dijo poniendo los ojos en blanco, superen esto. Ya veo, ¿estás dispuesto a enseñarme? Ella se giró, encarándolo de frente mientras estaban al frente de su camarote. La luz de las estrellas la iluminó y Hefesto sintió por primera vez lo que debía ser tener un amigo.
Había sentido un atisbo de esa sensación antes, en su juventud como Emilia, Shirou Emilia, pero esta se sentía más intensa, más cruda. Ella lo hacía reír, y su presencia lo tranquilizaba. Algo que no sabía que necesitaba con Calíope. Habló sin pensar, las palabras fluyeron sin que pudiera detenerlas. El alivio que sintió al terminar fue inmenso. El dolor, crudo y punzante, ya no podía contenerse. No se sentía mejor hablando de ello, pero ciertamente se sentía más aliviado al haberlo hecho. Aunque podía prescindir de sus lágrimas de cocodrilo. Tenía la nariz mocosa y todo, por Dios. Se abalanzó. Ep. Antes de que pudiera siquiera hablar para rechazarlo, ella ya lo había abrazado con fuerza, con la barbilla apoyada en su pecho. Era reconfortante, una pequeña parte primitiva habló, pero maldita sea. Él no era un maldito niño. Sueltadme. Gruñó, con una notable falta de resistencia en contraste con su tono. No. Gimió ella, necesitas un abrazo, retrasado emocional. Él la miró fijamente. Su rostro estaba estupefacto por su respuesta. ¿Qué? ¿Qué clase de lunático se corta las piernas? ¿Por qué lo mencionas? Preguntó. Suspiró, lamentando la forma en que ella seguía parloteando, agotada por todo su autocontrol. Sabía que estaba sensible, pero esto parecía provenir de, no, se relajó. La abrazó con cuidado, con la fuerza suficiente para que no le resultara difícil. Ella se tensó de la sorpresa cuando él usó sus brazos para devolverle el abrazo, permaneciendo en silencio. Quizás esto no era tan descabellado como pensaba. Había cosas que extrañaba, socialmente, pero sabía que Cassandra era más de dar que de recibir. ¿Cuánto de este abrazo era para él y para ella? ¿Una forma de consolarlo buscando un poco de consuelo a cambio? Parecía que ambos eran malos pidiendo consuelo, y preferían dárselo. Suspiró, encontrando detestable la forma en que ella lo estaba holgazaneando, pero la calidez y la camaradería eran agradables, y sabes que, se lo merecía después de todas las tonterías. Dejó que su calor lo inundara, devolviéndole todo el calor que pudo. Se quedaron así un rato, encontrando consuelo el uno en el otro en su silencio. Dos almas reencontradas, compartiendo la desesperación. Cuando finalmente lo soltó, su rostro estaba rojo como un tomate, avergonzado. Tenía el rostro lleno de lágrimas, que intentaba con todas sus fuerzas enjugar con el hombro. Espero que no me malinterpretes, dijo ella, bajándolo y secándose las lágrimas. Me gustas, amigo, de verdad. Pero no quiero que pienses que me gustas, es solo que necesitaba. Lo sé, susurró Hefesto, con una pequeña sonrisa creciendo, lo necesitaba. Más de lo que sabía, aparentemente. Bueno, estás emocionalmente puede que haya sido divertido la primera vez, pero no presiones, gruñó, silenciando cualquier réplica que ella probablemente iba a dispararle. Eso parecía ser justo lo que necesitaba, pues se limitó a reír. Rieron juntos un momento, y Hefesto contempló la belleza del cielo nocturno. Se dio cuenta de que nunca se le había ocurrido preguntarle a Cassandra dónde se había quedado a pasar la noche. Había oído que los centauros vagaban por las llanuras abiertas en manada, pero estaban juntos y era improbable que se enfrentaran a depredadores. ¿Dónde te estás quedando? ¿Qué? ¿Tu residencia, dónde está? Ella parpadeó. Yo y solo duermo afuera de Ed. ¿Soy un centauro? Sintió que fruncía el ceño ante el tono que usaba. Él no era idiota, maldita sea, ella sí. Debía de estar helada afuera, sin mencionar lo indefendible que era quedarse ahí durmiendo. No, era inaceptable, era una estupidez. Estarás aquí esta noche, dijo sin mediar discusión, dame un momento. Un chasquido de dedos y una demostración de poder, y su pequeño establo estaba construido. No era el establo de muchos caballos. El interior estaba ahuecado para su propio uso y tenía el tamaño de una casa estándar de 2 habitaciones en comparación con la actualidad. Pero era más que suficiente para protegerla de los elementos. El olor a lluvia era cada vez más fuerte. Le preocupaba un poco que fuera Zeus, pero por suerte, la divinidad se notaba. Bien, sonrió. Supongo que puedo quedarme. Gracias, Ep. En serio, deja de llamarme así. Ella lo miró, con una expresión severa y sería tan inamovible que hacía que las montañas parecieran mansas. No. Él parpadeó mientras ella se alejaba trotando, mirándola con una expresión contemplativa. ¿Por qué soy amigo tuyo? Ja. Gritó ella, devolviéndole el saludo, no puedes recuperarlo. Sonrió, negando con la cabeza.
Mañana era un nuevo día, uno lleno de lo que necesitaba hacer por Calíope, y por Zeus. Aún así, era agradable tener una amiga que lo acompañara. Las varas estaban por toda la propiedad, así que ella estaba tan protegida como él. Físicamente se sentía tan fuerte como siempre, pero, mentalmente necesitaba dormir. Realmente esperaba no dormir durante una década o algo así. Le llevó un tiempo acostumbrarse a la idea de que no necesitaba dormir durante años. Al parecer, los dioses dormían, pero era más por placer y para pasar el rato que por cualquier otra cosa. Encogió los hombros y entró en la cabaña, con la intención de dormir perfectamente. Un pequeño cuervo graznó desde el bosque. Las pequeñas criaturas del bosque y su inquietud, como una melodía para los sentidos agudizados de Hefesto. Podía oír la respiración de Cassandra aquietarse, pero no cerró los ojos hasta que estuvo seguro de que ella también estaba dormida. Al día siguiente, despertar, sintiendo a Cassandra, había sido catártico de lo que Hefesto creía. La idea de no estar solo físicamente era más un bálsamo del que, francamente, le hacía sentir cómodo. Se sentía y débil por ello, como si fuera la única forma de expresarlo correctamente. Por suerte, no tuvo que hablar con Cassandra al respecto, lo que hizo que su nueva situación de vida fuera aún más incómoda. Habían pasado el día creando un refugio para Ifrit, quien había llegado justo después de que el sol naciente iluminara el rostro de Festo desde una ventana de su cabaña. Junto con Cassandra, ambos se centraron en crear un sentimiento de recuerdo para Calíope y su familia. Con la certeza de que estaban a salvo en el inframundo, no había razón para lápidas, aunque algunos las llamaban piedras de sello, pero aún así quería algo. Se había conformado con tejer tela. Alterar algunas de las telas a las que Cassandra tenía acceso lo hizo más fácil de lo que pensaba. Creó una sábana grande y gruesa de tela roja, del mismo tono que el cabello del niño. Se la envolvió en los hombros, decidido a cargarla hasta vengar por completo a la familia. Un medio para asegurarse de nunca olvidar su objetivo autoimpuesto, sin importar los obstáculos que encontrara. Se asentaba cómodamente sobre sus hombros y le recordaba la mortaja de Martín. Aún ansiaba usarla por completo, pero por ahora le traería preguntas que no quería responder. Entonces llegaron las lecciones que Festo buscaba. Cassandra, por la noche, empezó a enseñarle a su amiga todo lo que sabía. Empezaron despacio, por supuesto, ya que Cassandra aprendió rápidamente que Festo, a pesar de todo su poder, era francamente pésimo para la magia de forma libre. Empezó aprendiendo las runas y los sigilos de las brujas, la forma en que tallaban y usaban materiales para enriquecer sus hechizos básicos. 3 días pasaron volando mientras Hefesto se dedicaba por completo al estudio de la magia, viendo ya las oportunidades que se abrían tras este obstáculo. Al cuarto día se tomó un descanso, insistiendo en encontrar la manera de forjar el rayo maestro, lo que desembocó en su dilema actual. Entonces, ¿vas a usar eso? ¿Cómo lo llamas? Fulgerita. Cassandra tocó el cristal cocido por el rayo. Se estremeció al sentir los diminutos rastros del poder de Zeus. No había divinidad allí, pero la identidad del rayo era evidente. Una especie de marca de territorio. Hefesto se giró hacia Cassandra, señalando los fragmentos de cristal que encontraron de la tormenta eléctrica de días atrás. Voy a llamar al mensajero. Sé discreto. Preferiría que no estuvieras aquí. En lugar de bromear, Cassandra se disipó, desapareciendo en la dimensión de bolsillo que Wes había dejado atrás. Hefesto despertó su divinidad y pronunció solo un nombre. Hermes. ¿En qué puedo ayudarte, primo? Se dio la vuelta y, efectivamente, el joven rubio rojizo estaba de nuevo frente a él. Hermes era un rayo viviente, con brazos y piernas llenos de corrientes eléctricas. Era visualmente impresionante, hasta que uno recuerda que semejante espectáculo era más una inexperiencia en contener la propia divinidad que una consecuencia natural de su cuerpo. Algunos dioses podían aparecer así de forma natural, pero Hermes no era uno de ellos. Era obvio que era principalmente para presumir. Necesito que envíes un mensaje a Zeus. Oh. Hefesto sacó unas dracmas y le arrojó algunas monedas a Hermes. Desaparecieron en el cuerpo de Hermes, mientras el mensajero sonreía con sorna. Está bien. ¿Cuál es el mensaje? Hefesto señaló la playa, fruto de su esfuerzo con Cassandra. Había tardado aproximadamente una hora en convertir toda la playa en fina arena de cuarzo, algo que lo dejó satisfecho. No necesitaba a Cassandra, pero ella le había ayudado a cargar con las impurezas que se habían formado en el proceso. Necesito que Zeus golpee esta arena con su divinidad, usando un rayo. ¿Es eso todo?
Si quiere un arma como las que usan Apolo y Artemisa, entonces sí. Oh, bueno, aquí. Le devolvió a Hefesto 3 de las 4 monedas que le había pagado al mensajero. Para tu información, primo, normalmente se pagan 4 dracmas por el envío y otras cosas así. Con un estallido, el dios desapareció, y el cielo se oscureció. Hefesto comenzó a inhalarlo, olvidando por un momento la naturaleza instantánea de los dioses. Afortunadamente, su propia divinidad fue más que suficiente para resistir el desmesurado rayo que cayó sobre la playa. Lo que antes era una playa de arena fina, ahora albergaba un segmento entero de fulgurita divina, la que podía usar para crear el rayo maestro. Era de un color azul imposible, y Hefesto recogió con avidez cada gramo, almacenándolo en su interior. Como si necesitara estas cosas a la vista. Además, ya tenía una idea para construirlas. Las armas divinas eran sorprendentemente fáciles de fabricar, pensándolo bien. Los dioses, por su propia naturaleza, podían invocar los efectos que quisieran. Estaban restringidos por la naturaleza de sus dominios, pero cualquier cosa dentro de ellos era de libre albedrío para el dios en cuestión. A diferencia de los humanos, que podían beneficiarse completamente de las armas místicas, los dioses estaban por encima de tales cosas, supuestamente. Lo que necesitaban era simplemente algo que pudiera resistir su poder. Los cristales divinos, al usarse en conjunción con los dominios de Hefesto, lo permitían. Tenía todo lo que necesitaba. El tiempo no era un factor, ya que podía trabajar de noche durante varios años sin preocuparse por su salud. La creación de la lanza estaba casi terminada. Hermes vio que su hogar, lo que significaba que la ubicación de su hogar barra falsa forja, ahora estaba en la naturaleza. Cassandra regresó trotando, silbando a la playa y a los restos del poder divino que acababa de infligirse sobre ella. Afortunadamente, los espíritus del agua y las ninfas estaban ilesos. Zeus al menos tuvo la sensatez de evitar cualquier daño en los dominios de su hermano. Maldita sea. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Y Frigg graznó, posándose en el hombro de Festo en busca de afecto, el cual él le brindó generosamente. Frotó la cresta y el pico de su ardiente ave. Sí, tengo todo lo que necesito. Terminaré de trabajar en ello esta noche, pero por ahora deberíamos estar tranquilos. ¿Cómo está la granja? Cassandra sonrió, señalando el acre de tierra que estaban reutilizando. Va bien. Las ninfas del bosque y del mar han colaborado para que esté a la altura. Tienes suficientes bendiciones como para que me preocupe un poco que hagamos más de lo necesario. Estoy seguro de que muchos de los animales del bosque tendrán su parte. Cassandra acercó la mano a Ifrit, una práctica común desde su llegada. Finalmente, tras días y las palabras tranquilizadoras de Hefesto, el poderoso Fénix permitió que Cassandra lo tocara. Ifrit, al igual que el propio Hefesto, sentía aversión al tacto. Su cuerpo se endureció cuando Cassandra suavizó su tacto, acariciando las cálidas pero suaves plumas. Se inclinó hacia adelante, sonriendo. Gracias, Ifrit. Eres tan adorable. Dejaré de acariciarte ahora. Se giró hacia Hefesto, sonriendo mientras creaba algunos sigilos en el aire. Bueno, aprendiz, ¿estás listo para más lecciones? Sonrió con suficiencia, decidido a dominar al menos 2 de los sigilos hoy. Casi los tenía, aunque fueran el equivalente básico de la letra A en el lenguaje místico. Al caer la noche, Hefesto se retiró a su camarote y le deseó buenas noches a Cassandra. Dentro de su propia forja, estaba decidido a crear un arma fuerte y poderosa, pero se resistía. Por ahora, crearía un arma de la misma calidad que Apolo y Artemisa. Una sensación de progreso en su oficio era una idea inteligente, y con el tiempo comprendería mejor el panorama político del panteón olímpico. Era mejor mantener todo su potencial en reserva, sobre todo cuando no sabía con precisión quién estaba en su contra en ese momento. Los cristales en su interior fueron manipulados para converger en sí mismos, su dominio retorciendo y agitando sus energías divinas para crear el arma que se alineara perfectamente con el mismísimo Zeus. El cristal se condensó y afiló hasta convertirse en una lanza. Aunque el diseño se parecía más a una pica que a una lanza, seguía siendo aerodinámicamente preciso. Estaba rematado con oro blanco y esmalte dorado estándar para darle al arma un aspecto más metálico. Se dejó espacio entre ambos metales para ventilar mejor la presión del arma. Afortunadamente, los metales fueron tratados e infundidos con trazas de las finas partículas de la divinidad de Zeus mediante el endurecimiento de cristales. Un proceso que, al parecer, solo era posible en su dominio. El arma estaba terminada con éxito.
El proceso le llevó unas horas de trabajo cuidadoso a sus expensas. Entonces notó algo. Sus sentidos divinos no reaccionaban a nada. No había absolutamente nada malo. Pero su nariz olía a hierbas y oscuridad. Olía a hechicería, o algo parecido. Salió de su cabaña a toda velocidad, siguiendo el rastro directo al bosque y adentrándose en la zona. Corrió, acelerando las piernas cada vez más, su divinidad fortaleciendo su cuerpo. Corrió durante lo que parecieron 28 minutos, de vuelta a Whis, el árbol. Atravesó la dimensión con el hombro. La barrera entre el mundo físico y ella era más débil de lo debido. Algo se había entrelazado. Olió a Cassandra antes de que su visión se aclarara, pudo oír su respiración angustiada, gritó a Ifrit chillando detrás de él. Cassandra. Su visión se aclaró, y allí estaba Cassandra forcejeando contra el tocón del árbol de Whis. Estaba envuelta en etéreos zarcillos verdes de energía. La energía se filtraba a través de la mano de una mujer. Era alta, imposible para una mujer humana. Fácilmente medía 13 metros, como mínimo. Estaba en forma y musculosa, sus abdominales mostraban una clara dedicación a la actitud marcial. A su alrededor flotaban dos focos, hechos puramente de divinidad. Su atuendo parecía el de una bruja medieval de inspiración griega, con un gran sombrero de bruja incluido. Aunque una tela le cubría la parte inferior del rostro, su piel polvorienta y sus ojos verdes no dejaban lugar a la imaginación. Se giró hacia él, clavándole sus etéreos ojos. Y otro aquí para sufrir por ti. Hécate, la diosa de la magia. Por allí había numerosas ninfas, inconscientes y quemadas por la magia que Hécate usaba. Le daba igual. Solo veía a Cassandra, aterrorizada. Solo veía a su amiga encadenada. Ya no le importaba nada aprender de esta bruja. Dejar. Nunca más. Su. Y Frigg gritó mientras sus llamas se volvían aún más calientes. Ir. Hécate arqueó una ceja, sorprendida de que este joven dios estuviera a la altura de un olímpico. Pero no era una diosa menor. No, era la diosa actónica de la magia y la brujería. Era igual, si no superior. Su divinidad no le hacía ningún efecto, aunque apreciaba su moderación con el fuego. Observó cómo absorbía el calor ambiental del fénix. Le impresionó que Goltim lograra domar a semejante criatura, pero eso no venía al caso. Ella ha roto el pacto, hija. Debe pagar el precio. No ha habido ningún acuerdo, murmuró. Ella se burló, preguntándose de dónde sacaba la osadía de contradecirla. Eso fue hasta que vio sus ojos. Dorados y penetrantes, únicos en su clase. Ah, el hijo de Hera. Ella se deleitaba con la victoria al verlo retorcerse ante su título. Aún así, si compartía la omnisciencia de su madre, esto se ponía un poco más difícil. No entiendes en qué te estás metiendo. Tú tampoco, dijo Hefesto frunciendo el ceño, dejando que su divinidad aumentara una vez más. Las dos miradas se cruzaron, paralizadas, ninguna dispuesta a ceder. Su divinidad seguía luchando, cada una a la par de la otra. Pero finalmente, una cedería, y comenzaría la verdadera batalla.